Dios le bendiga. Damos gracias al Señor en esta noche. Damos honra a nuestro Dios que nos ha permitido empezar esta transmisión esta noche. Bendecimos al Señor y damos bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche a las escuelas de crecimiento. Pedimos que hoy Dios se glorifique con este introductorio número 3 que estamos haciendo. Honramos a nuestro Dios y rogamos que esta conexión esté llegando a cada hogar, a cada vida, a cada persona que se conecta o que tiene la posibilidad de estar en conexión. Damos honra al Todopoderoso en este día y declaramos la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y le pedimos al Señor que usted pueda recibir la palabra que Dios tiene dispuesta para su vida y que estas instrucciones de lo que son las escuelas de crecimiento le sirva a usted para tener un concepto bastante claro de lo que son las escuelas de crecimiento. Pedimos también que Dios le dé toda la sabiduría y a nosotros para transmitir y que usted pueda recibir la palabra tal y como el Señor la quiere manifestar en esta noche, en estas instrucciones que vamos a tener, que vamos a hablar acerca de los objetivos y las metas de las escuelas de crecimiento. Así que honramos a nuestro Dios, vamos a orar en esta noche para entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres, oh Dios, el Todopoderoso, te exaltamos y pedimos hoy que la manifestación de tu gloria y de tu poder sea sobre nuestras vidas. Amado Dios, que te glorifiques una vez más y que hoy, Señor, tú traigas sabiduría, entendimiento y que el plan que tú tienes para con estas instrucciones sea para aquellos los cuales tú has elegido de recibir esta verdad. Padre, que todos aquellos los cuales tú has ordenado para este servicio, para esta instrucción, Señor, tengan total disposición en su espíritu, alma y cuerpo, que todo su ser, Señor, esté, Señor, dirigido a recibir las escuelas de crecimiento en esta noche. Te damos la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios maravilloso y poderoso. Estamos contentos de que en esta noche podamos transmitir las escuelas. A veces tenemos inconvenientes a última hora, pero bueno, el Señor siempre se está glorificando. Así que si usted estaba esperando las escuelas de crecimiento, aquí estamos gracias a la misericordia de Dios. Así que honramos a nuestro Dios en esta noche y con ustedes la pastora Gloria. Damos gracias en esta noche al Señor y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pedimos al Señor que permita que podamos continuar para comprender cuál es el propósito de las escuelas de crecimiento. Entonces, vamos a entrar de lleno en el tema en esta noche y vamos a estar analizando acerca de que los objetivos de las escuelas de crecimiento. La semana pasada estuvimos hablando de las 3 grandes escuelas que componen las escuelas de crecimiento, por eso se llaman escuelas, porque tiene 3 grandes bloques y estuvimos viendo que teníamos las escuelas ministeriales, teníamos las escuelas de dones y teníamos las escuelas carismáticas o de talentos. Entonces, cada uno de estos grandes bloques tiene que ver con los diferentes, digamos que son como estratos, como grados, como, ¿qué significa? Escalones, niveles, esa es la palabra correcta. Niveles a los que nosotros llegamos de acuerdo a nuestro llamado, porque ya habíamos visto que se trata de básicamente el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros como miembros de ese gran cuerpo. Entonces, las escuelas de crecimiento lo que van a hacer es descubrir su llamado, descubrir cuál es el llamado que usted tiene, cuál es el ministerio, don o talento que Dios le ha entregado para que usted lo use en la iglesia de Jesucristo. Entonces, las escuelas ministeriales tienen que ver con los 5 ministerios. Estuvimos hablando de Efesios capítulo 4, versículo
del 8 al 11, donde están establecidos los 5 ministerios que los da el Señor Jesús. Estábamos hablando de 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11, en donde encontramos los 9 dones espirituales que los da el Espíritu Santo. Y hablamos de Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, donde encontramos 7 talentos, carismas, que también son unos dones que da el Espíritu Santo. Entonces, en cada uno de ellos nosotros debemos estar, en alguno de ellos nosotros tenemos que estar, con alguno tenemos que identificarnos. Alguno de ellos ha debido ser asignado a cualquier miembro de la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir cuál es el don que Dios le dio a usted. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos diferentes dones. Y vamos a ver también cómo nosotros vamos a conocer cuál es el que nos es asignado a nosotros en particular, cómo se usan, qué habla la Biblia acerca de la doctrina de cada uno de estos dones, ministerios o carismas, cómo se usan y cómo estamos relacionados los unos con los otros con respecto a nuestra asignación particular. Y yo había dejado como un énfasis sobre el que usted tiene, el don que Dios le entregó a usted en particular. En eso hice un énfasis en la introducción anterior, el domingo pasado, con el fin de que cada uno de nosotros descubra lo suyo y no esté atento o pendiente de lo que tienen otras personas, porque nos encontramos muchas situaciones dentro de las congregaciones donde algunas personas desean tener lo que otro tiene porque no han descubierto lo que ellos tienen. Entonces las escuelas son para descubrir. ¿Cómo lo va a descubrir usted? Bueno, en la medida que nosotros vayamos detallando específicamente cada uno de estos llamados, estos dones, algunas personas desean y tener usted lo que va a ubicarse en alguno de ellos. Cuando usted se ubique, entonces nosotros vamos a estar profundizando en cada uno de ellos, vamos a estar dando todas las pautas, cómo se conoce, cómo se manifiesta, etcétera, cómo se usa a través de la Biblia. Entonces usted va a decir, ese es el mío, se va a ubicar, y cuando usted se ubique, usted se va a apropiar de eso y usted se va a interesar en optimizar ese don suyo para capacitarlo correctamente en el don, y entonces así es enviado de acuerdo al lugar donde usted esté laborando para la obra de Dios, y de esa manera usted pueda interactuar también. Entonces hoy vamos a ver exactamente lo que es el objetivo, con el fin de que se conozca para dónde van las escuelas de crecimiento. Y todo esto está basado, como vemos aquí en la diapositiva que tenemos en esta noche, en el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 15 al versículo 16. El objetivo de las escuelas de crecimiento es despertar a la iglesia como cuerpo de Cristo en la funcionalidad absoluta de sus miembros. Entonces, la escuela de la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, tú y yo, que estamos insertados por el Espíritu Santo, tenemos que ser despertados a la funcionalidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque estamos muchas veces inactivos, estamos muchas veces completamente ajenos a nuestro compromiso y nuestra función y posición dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces, las escuelas de crecimiento son para despertarlo a usted, para despertar a cada uno de aquellos que tienen un don de parte de Dios, para que reaccione al llamado y empiece a funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces, este es el objetivo de las escuelas de crecimiento. Y en el libro de Efesios capítulo 4, del 15 al 16, nosotros vamos a encontrar exactamente el motivo específico. Pero entonces yo quiero que lo estemos leyendo desde el versículo 11. El capítulo 4, versículo 11. Un momento, por favor, que aquí estamos mirando esto aquí. En este
capítulo de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 4, donde habla de la unidad del Espíritu, desde el verso número 11, vamos a encontrar lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesús, que dice que el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad. Dice que descendió, el mismo que ascendió es el que descendió, y que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que a unos les constituyó, y la palabra constituir es aquí muy importante, porque cuando hablamos de constitución, hablamos de estructuración, hablamos de formación, hablamos de la composición que usted tiene. Entonces, cuando Dios entregó al hombre diferentes ministerios, dice la Biblia que fue tomado usted, y en su ser, en lo intrínseco de su ser, fue metido en sus huesos, en sus tuétanos, en su carácter, en su forma, el ser un ministro apostólico, el ser un ministro profeta, en ser un ministro evangelista, en ser un ministro pastor, en ser un ministro maestro de la palabra, un ministerio doctrinal que habla de lo que es la doctrina de Dios, y un evangelista, profeta, pastor, maestro y apóstol. Entonces, en su estructura está eso. Eso no es algo que alguien le va a entregar. Usted no lo va a recibir en un instituto bíblico, usted no lo va a recibir porque al pastor le pareció que usted debe ser el profeta. A usted nadie le va a dar esto como un título que se entrega por completar un número X de estudios teológicos o como quiera que se quieran llamar. No, usted tiene eso en su ser. Eso está ahí intrínseco. Por eso el que es pastor, el que le gusta enseñar es maestro, el que le gusta salir a predicar y ganar almas es un evangelista, el que tiene la palabra que avisa al pueblo la voluntad de Dios, que trae el rema de Dios al mundo, que entrega, que avisa cuando viene el enemigo a atacar la iglesia, es el profeta, el atalaya de la iglesia. Y el que tiene el compromiso de mantener la sana doctrina desde Jesucristo hasta que la iglesia sea levantada, ese es el llamado apóstol, aquel que vela por la sana doctrina hasta el final de los tiempos. Entonces, allí vamos a ver las diferentes formas en las cuales nosotros vamos a mirar si su estructura es para una cosa o para la otra. La estructura suya es para ser un evangelista, entonces usted no puede hacer de maestro, nunca. Usted va a empezar a tratar un tema en el ámbito de la enseñanza y va a acabar predicando porque Jesucristo vino para salvar al mundo, y va a empezar a moverse en esas aguas porque ese es su llamado. A eso Dios lo llamó, y usted está constituido, formado. Por eso dice que a unos constituyó. Y lo hizo con un fin, unos propósitos definidos, claros, que están en las Escrituras. Y entonces vamos a leer a partir de este versículo número 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los santos somos usted y yo, aquellos que hemos sido apartados del mundo para servir en la obra de Dios, para el Señor, para servirle a Dios. Apartados del mundo, o sea, separados del mundo y puestos aparte. Pero nosotros llegamos a la iglesia y llegamos al cuerpo de Cristo con todas las cosas que traemos del mundo. Entonces, ¿para qué es necesario que nosotros
seamos preparados para la obra del ministerio? Bueno, porque nosotros traemos muchas cosas, muchos problemas y muchas circunstancias de nuestras vivencias del mundo, y solamente cuando nosotros llegamos a la iglesia y encontramos los ministerios funcionando, esos ministerios son para preparar a los santos para la obra del ministerio, para el crecimiento de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo es edificado en la medida que los santos son preparados y perfeccionados por los ministerios. Entonces, esa verdad que está allí plasmada, donde dice que el Señor Jesús, una de sus funciones cuando Él subió con la victoria de la cruz del Calvario y se sentó a la diestra del Padre, Él dice la Escritura que Él mismo llamó, formó en la parte interior, en su estructura, constituyó en su constitución unas personas con unas capacidades. Y le dice que a uno le asignó ser apóstoles, a otros le asignó ser profetas, a otros le asignó ser maestros, a otros pastores y a otros evangelistas, con el fin de que cada uno de esos ministerios, funcionando en cada una de esas personas estructuradas para que funcionen de esa forma, llegasen a perfeccionar a quienes, a los que llegan a la iglesia. Así como ellos también fueron perfeccionados, también estas personas que van a llegar a nuestras congregaciones van a ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de la manera que ellos van a tomar a una persona, la van a pulir, la van a llevar a la plenitud de ser perfeccionada. ¿Para qué? Para que en esa perfección suya ella pueda realmente servir en la obra del ministerio para la edificación de ese cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo se va a edificar en la medida que los ministerios funcionen en las congregaciones. Cuando los ministerios funcionen en las congregaciones a plenitud, por causa de que cada uno va a responder por lo que tiene en su interior, por la pasión que tiene dentro, que es la constitución de su ministerio y de su llamado particular, entonces esa persona va a ejecutar su trabajo sobre aquellos santos que se están allegando, y ellos van a ser perfeccionados para que ellos puedan servir en la obra del ministerio. Entonces es muy importante que los ministerios estén funcionando. Y el libro de Romanos dice por allá que no se están usando. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a tener esta funcionalidad? Bueno, porque nosotros tenemos que seguir creciendo, y dice la Biblia en ese capítulo de Efesios que para ir perfeccionándonos en amor, hasta que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y para el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, nosotros tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y por allá el libro de Juan, capítulo 17, dice que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3 más o menos, dice que la vida eterna es el conocimiento del Hijo de Dios y el conocimiento pleno del Padre. ¿Y a través de qué se llega eso en la vida de nosotros como creyentes? A través de los ministerios que están ejecutando su labor dentro de la iglesia de Jesucristo, porque no es para que yo me crea más grande, porque yo soy el apóstol que más iglesia tengo, que más iglesia he fundado, yo soy el padre espiritual de medio mundo, y ya muchos son padres y son hasta abuelos y todas esas cosas, porque la gente está entrando en un mover en donde se están desviando de lo que dice la Escritura. Y la Escritura habla de la constitución de 5 ministerios, que en el contexto y en el significado de la palabra ministerios es un servicio. Nosotros somos unos siervos llamados por Dios del mundo, preparados y con una constitución interna, intrínseca, que el mismo Jesús nos dio, para que nosotros preparemos a la gente, para que esa gente pueda ser perfeccionada y pueda ser capacitada para servir en la obra de Dios. Y entonces en esa manifestación de ese conocimiento y esa plenitud nuestra, vamos a poder comprender el amor de Dios, y también vamos a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y dice que cuando nosotros tenemos este conocimiento, ya no somos arrastrados por doquier, por cualquier corriente de doctrina, porque tú estás cimentado. ¿Quién te cimienta a ti? Los ministerios. Los ministerios son los que te establecen.
Entonces hay algunos que hablan de que la iglesia X camina porque tiene una unción profética. No, no. La Biblia dice que los ministerios son 5. Y para que una persona sea perfectamente preparada y capacitada para funcionar en el cuerpo de Cristo, tiene que ser influenciado de esos 5 ministerios. No es solamente la unción apostólica ni la unción profética, porque últimamente se está usando mucho la unción profética y la unción apostólica. En un tiempo atrás se usaba la unción evangelística y luego la unción pastoral, pero todo ha sido seccionado. Y no dice eso la Biblia. La Biblia dice que los 5 ministerios deben estar activos y deben impartir cada una de sus especificaciones o especialidades en este caso para poder perfeccionar a los santos, para que esos santos podamos seguir en la obra del ministerio. Entonces, y no dice eso la Biblia. No hay que estar pensando de que el ministerio apostólico es mayor o el ministerio profético es mayor o el ministerio... Ahora salió un nuevo ministerio que es el del padre y el de la madre. Y esas son cosas que, bueno, yo quisiera encontrarle el contexto donde eso está. Y por qué se salen esos booms tan raros en el pueblo de Dios, donde se van tras una corriente y entonces porque allá lo dijo el uno y después lo repite el otro y se vuelve una catarata de como cuando el río truena que piedras va llevando y cada uno va repitiendo lo que escuchó. Y entonces si traen un predicador que viene con ese mover a una congregación, entonces impregna a la congregación de eso y se hace una cosa nueva que yo me pongo a analizar y digo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos seccionando el conocimiento de Dios? Si el Señor Jesús trajo 5 ministerios, no trajo uno, ni dijo que el uno era mayor que el otro. El Señor Jesús funcionó en los 5 ministerios. Y nosotros miramos la vida de Cristo y encontramos en Él los 5 ministerios, encontramos en Él los 9 dones espirituales y encontramos en Él los 7 dones que están escritos en el libro de Romanos. Todos ellos los tenía el Señor Jesús. Y por eso pudo discernir cuando alguna cosa pasaba alrededor de Él. Por eso sabía lo que los fariseos pensaban mientras Él estaba, por ejemplo, leyendo en la sinagoga. Podía discernir cuando... podía tener el conocimiento a través de la palabra de ciencia cuando la mujer aquella que le tocó el manto, a la mujer del flujo de sangre, que le tocó el manto, aquella mujer que estaba en el pozo de Samaria, aquel momento en que le dijo a aquellos discípulos cuando estaba llamando a los apóstoles, que llamó a uno y le dijo que cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y así sucesivamente, porque el Señor funcionaba en todos los ministerios. Entonces, nosotros tenemos que buscar eso, nosotros tenemos que parecernos al varón perfecto y tratar de ver en qué yo estoy siendo, en cuál es mi mover, en cuál es mi pasión, en cuál es mi inquietud, en qué he sido yo inquietada, para yo decir, este es mi ministerio, esto es lo que Dios me mandó a hacer. Y de esa manera nosotros poder decir, entonces mi ministerio es tal. Y saber que si yo estoy ahí por algo y que con lo que yo tengo ahí es suficiente para yo pasarme, como decía alguien por allá, 5,000 años en eso y no estar mirando que yo tengo que estar detrás de otro y que porque el otro llegó y profetizó en la iglesia, entonces dejó su unción profética y entonces todos en la iglesia son profetas. Y el que no camina en el mover profético y en la unción profética, entonces hasta está fuera de orden y hasta de hijo del diablo los catalogan en muchos casos. Entonces esas son circunstancias que están un poco alejadas de lo que realmente enseña la Escritura, porque eso provoca un desequilibrio. Por eso es que dice el libro de Efesios que mientras nosotros estamos en este conocimiento, no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, de estratagema de hombre que con astucia inducen a la gente al error. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar para que Dios estableció este diferente mover de la iglesia en los diferentes miembros. Y por eso me llama la atención y nosotros tenemos muy centrada esta analogía de Pablo con el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos también en el cuerpo podemos encontrar órganos y sistemas o aparatos que son vitales. Y en el cuerpo humano encontramos curiosamente 5 órganos vitales.
que sin ellos el cuerpo muere. Entonces, nos llama la atención porque son muy semejantes y lo que Pablo estableció, por eso yo decía el primer día, que si Pablo hubiese tenido el conocimiento que hoy tenemos de acuerdo a la ciencia, al avance de la ciencia, porque hoy podemos saber cómo funciona el cuerpo humano con una mayor precisión, porque las investigaciones y el adelanto de la ciencia nos ha llevado a nosotros a tener ese conocimiento, no hubiese sido tan preciso su comparación. Entonces, me llama la atención mucho eso, y que la vida que genera el cuerpo humano también está comparada con la vida que genera la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, a través de los dones y ministerios, genera vida, la vida de Dios. ¿En quién? En nosotros y en aquellas personas que son impactadas por la presencia de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos analizando a profundidad cada una de estas situaciones en las que en el caminar de las escuelas de crecimiento vamos a ir profundizando y entendiendo con más detalle. Estos son unos abrebocas lo que estamos dando, con el fin de que usted sepa qué es lo que usted va a aprender en estas escuelas de crecimiento. Entonces tenemos ese objetivo, que la iglesia despierte a la funcionalidad absoluta de todos sus miembros. Y luego tenemos aquí, y vamos a entrar en las metas. Entonces, vamos aquí a leer esta diapositiva conforme lo que dice en ella. Dice: las metas: ayudar al funcionamiento del creyente en su vida personal, en su relación como los que ejercen una función similar, con los que ejercen una función similar, ahí hay un error, y en su interrelación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. La meta es, primero que todo, descubrir la funcionalidad. Es el objetivo. El objetivo es descubrir la funcionalidad del cuerpo, de los miembros en el cuerpo de Cristo. Y vamos a llevar a cada una de esas personas que descubren esa funcionalidad a que tengan la capacidad de funcionar en su forma personal, en su forma de relacionarse con los miembros que son afines a su llamado. Por ejemplo, si una persona tiene don de fe, entonces cada uno de aquellos que tienen don de fe es como si deben interactuar. Entonces el don de fe se maneja interactuando los miembros que tienen el mismo don, pero también queremos llevar a las personas, y esa es una de las metas, a que pueda interactuar con las personas que tienen otro tipo de don. Por ejemplo, el don de fe y el don de sanidad son dos dones que van de la mano cuando se trata de llegar a algunos momentos y la función de algunos ministerios, como por ejemplo el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico, vamos a ver que vamos a necesitar el evangelista, además de ser evangelista y tener la pasión por las almas, también tiene un don de fe y al mismo tiempo puede tener un don de sanidad. Y esos dones se conjugan a veces en un miembro, y a veces hay que aprender a manejarnos con otros miembros que tienen esos mismos dones. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos que nuestro don nos sirve en lo personal, pero que también es necesario que tenga una interrelación con aquellos que tienen nuestro mismo don y con aquellos que tienen otros dones que son muy similares o que son compatibles o que son indispensables para el funcionamiento de un equidón. Entonces, Pablo tiene esa semejanza del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, y nosotros empezamos a investigar acerca de qué es funcionamiento, cuál es el funcionamiento de los miembros del cuerpo humano. Y nos encontramos con cosas gloriosas, maravillosas. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva usted va a encontrar al lado de esta figura humana, usted va a encontrar una palabra que se llama célula, luego viene un tejido, órgano, sistema, cuerpo de Cristo y aparatos también. Sistemas y aparatos son
son bastante análogos, aunque la función difiere un poco. Entonces, en biología dice que la célula es una unidad de vida la más pequeña que existe. O sea, la célula tiene la capacidad de vivir y de tener vida propia. Pero la célula no vive sola, no vive aislada, a menos que sea un parásito por allá, como nos lo enseñaron. Pero en la estructura del cuerpo humano, la célula no funciona sola. Entonces las células son específicas para unas funciones. Por ejemplo, nosotros en un sistema circulatorio, que es uno de los sistemas completos que tenemos en el cuerpo humano, tenemos células que son células cardíacas. Y las células cardíacas no funcionan, el cuerpo humano no maneja su circulación con una célula cardíaca, no señor. Tiene muchísimas células, pero todas son cardíacas. Entonces vamos a encontrar tejidos, vamos a encontrar órganos, vamos a encontrar sistemas y vamos a encontrar aparatos. Entonces, la célula, refiriéndose al cuerpo de Cristo, la podemos comparar con concientizar al creyente de que pertenece al cuerpo de Cristo y tiene una función específica que ejercer en él. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que las células no funcionan solas, pero si se muere una célula, va a venir un problema para el cuerpo. Si se mueren X número de células, puede morir una parte del corazón. Y eso lleva a la muerte al cuerpo humano. Asimismo, queremos que usted sea consciente que por ser una célula muy diminuta, muy microscópica, muy desconocida al mundo exterior, al resto del cuerpo de Cristo sobre la tierra, si usted no funciona y muchas personas como usted no están funcionando, usted va a traer una necrosia al cuerpo de Cristo. Entonces se va a afectar, no digamos el corazón, que es vital, uno de los órganos vitales. Digamos que va a atrofiar el crecimiento del cabello. Usted va a atrofiar el movimiento de una mano. Usted puede atrofiar que su ojo se le caiga y entonces tenga usted una chuequera en su vista. Eso es la concientización que queremos llevar al creyente en el momento que reconozca qué don tiene, y por muy insignificante, por muy tímido que sea usted como creyente, conociendo ya su don, sabiendo que lo tiene, por muy tímido que usted sea, a usted no se le olvide que su función usted no lo puede dejar de ejercitar en el cuerpo, porque el día que usted lo deja de hacer, usted empieza a dejar morir el cuerpo. De eso se trata. Entonces, lo comparamos precisamente, ¿por qué? Porque la analogía con el cuerpo humano es perfecta para nosotros entender la vida, que la vida de Dios que hay en nosotros y que le damos al cuerpo de Cristo con nuestra acción de la función de nuestro llamado, es similar a aquello que hacen nuestras células en nuestro cuerpo, y que si alguna de ellas tiene algún achaque, empieza el cuerpo a enfermarse. Entonces es muy importante que usted entienda que la vida de Dios que existe en la iglesia de Jesucristo va a atrofiarse si usted, mi hermano querido, no se apropia de la función que Dios le dio. Eso es lo más importante. Entonces aquí tenemos también el tejido, y vamos a ver aquí un músculo. En ese músculo hay diferentes tejidos, pero si un solo tejido de esos que están allí, unos alargados, unos contraídos, uno deja de funcionar, ese músculo va a tener problemas. Entonces su pierna va a ser una pierna que no se contrae, o va a ser el brazo que no se contrae, que no se, etcétera. Y cuando yo miro estas cosas y me acuerdo de la mujer de la mano seca, el hombre de la mano seca, perdón, la mujer encorvada, entonces me pongo a pensar, precisamente, faltaba funcionar algo en ese cuerpo por lo cual estaba enfermo. Asimismo, si usted que hace parte en ese tejido, ¿qué es un tejido? Un tejido es un conglomerado de células.
una gran reunión de células similares arman un tejido. Eso significa que en un ministerio funciona perfectamente un gran número de células que tienen un llamado por allá aparentemente muy insignificante, pero es vital. No se lo olvide, es vital, porque da vida. Y si usted lo cesa, lo deja de ejercer, entonces viene, ¿qué? Lo contrario de la vida es la muerte. Entonces usted tiene que entender que su función es grandemente importante, y cuando hablamos aquí de tejido es porque el tejido tiene que aceptar que otras células similares interactúen con él. ¿Para qué? Para que la función sea realmente funcional, por decirlo, para que la función sea activa, para que la función realmente dé vida, para que esa función realmente pueda proporcionar en una persona una actividad. Por lo tanto, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como células que ya reconocemos que somos, tenemos que interactuar con nuestras células que son similares, las iguales y las similares, para poder formar entonces un grupo grande que se denomina en este caso, nosotros en la Iglesia de Jesucristo usamos la palabra célula. ¿Qué célula? Es una reunión de personas que van a una casa, que van a un lugar específico, puede ser un trabajo, puede ser un punto específico, puede ser un hogar, puede ser un punto de trabajo, etcétera, en donde se reúnen, un punto de estudiantes en la universidad, etcétera, donde se reúnen para orar, para alabar a Dios, para leer su palabra, para conocer de la doctrina, y para crecer. Entonces, eso lo usamos ya en la iglesia, las células, y lo usamos como células de oración, lo usamos como células de crecimiento. Y muchas personas usan el crecimiento de sus iglesias con grupos que denominan células. Bueno, ya yo las tendría que denominar, según estas clases que estoy dando, en tejido, porque son un grupo de personas que de pronto son afines, porque son vecinos o porque son estudiantes de una misma facultad o de una misma universidad o laboran en una misma empresa. O sea, están en un punto que es común. Y esas personas se encargan de alabar a Dios y de conocer, y van los que están más adelantados y van ganando personas y van enseñando a los que están iniciando, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que cuando estamos como tejidos, dice aquí que son dar pautas para que exista la interrelación de los miembros de la congregación que tienen funciones afines. Entonces las células del corazón toditas son células cardíacas. Ahí no hay células, por decir algo, óseas o neuronas, o no son células pulmonares. Las células del corazón, todas las que forman en los músculos cardíacos y todo lo que tiene que ver con toda la parte del corazón, no son una célula ósea y una célula cerebral y una célula, no, todas son células cardíacas. Y ellos forman el tejido cardíaco, el músculo cardíaco, y ellos juntos llevan una función específica. Son cardíacos. Asimismo, nosotros debemos empezar a entender nuestra función y unirnos con aquellos hermanos que somos, en este caso cardíacos, o somos óseos, o somos pulmonares, o somos del riñón, o somos de los músculos de las piernas, etcétera. Entonces, cada una de estas cosas es importante que usted la pueda entender y que pueda tener la capacidad de interactuar con los demás. Porque, miren, lo que se usa mucho y que se ve mucho en las iglesias, ministerios que quieren caminar solos, personas que saben lo que tienen y no quieren juntarse con otro, no le dan paso a otras personas y se consideran a veces muy avanzados, muy grandes, y no quieren interactuar, interrelacionarse con personas de su mismo llamado. Y esto tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, esto es una de las metas de las escuelas de crecimiento. Aquí ya encontramos lo que se llama un órgano. Entonces, un órgano es un conjunto de tejidos, y los tejidos están formados a su vez por células. Entonces, ¿qué queremos nosotros con
llevar a la persona a entender que hay un órgano, hombre, que tengamos coordinar la interrelación de miembros con diferentes funciones. ¿Por qué? Bueno, porque mire, aquí en los órganos no solamente tenemos células de una sola naturaleza, sino que aquí vienen células con otra función. Y vamos a tener que interactuar con hermanos que tienen un llamado similar y con hermanos que tienen un llamado afín, para nosotros ver hasta dónde vamos a interactuar, porque eso es necesario en el cuerpo de Cristo. Y tenemos también otro punto, que este me llama mucho más la atención, que son los sistemas. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas? Los sistemas, dice, dar las herramientas a la congregación local para que sus miembros ejerzan su función dentro de ella y entonces se produzca su sano crecimiento. ¿Por qué sistema? Bueno, porque nosotros con los sistemas tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, que es uno de los sistemas. Tenemos el sistema circulatorio, ¿cierto? Y si nosotros conocemos la función del cuerpo humano, en donde el sistema digestivo, ¿qué hace el sistema digestivo? Bueno, la función del sistema digestivo es alimentar, ¿cierto? Inicia con el alimento que entra por la boca, participa la lengua, participan los dientes, participa las glándulas salivales, participa el esófago, participa el estómago, el duodeno, los intestinos grueso y delgado, y lo que es el recto, etcétera. Y ya viene después el sistema excretor. El sistema digestivo trabaja, ¿verdad? Pero el alimento, ¿quién lo transporta al cuerpo? No lo transporta el sistema digestivo. El alimento, después que pasa por el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, y allí selecciona los nutrientes a través de las enzimas digestivas, ahí el proceso de la digestión que lanza por allá el hígado y el páncreas actúa y actúa la vesícula biliar y todos estos, podemos decir tejidos, están actuando. Algunos son tejidos, otros son órganos, depende de lo que estemos hablando. Entonces van, descomponen el alimento y lo pasan a través del intestino delgado, a través de la circulación, y la circulación, ayudado con el sistema respiratorio que trae la sangre arterial y lleva a cada una de los órganos del cuerpo humano los nutrientes, y sube desde los intestinos, empieza a caminar por todo el cuerpo, baja hacia las extremidades, sube hacia las extremidades superiores, camina por el tórax, llega al cerebro, irriga todo y llega a donde tiene que llegar el nutriente que elaboró ¿quién? El sistema digestivo. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene que entender algo, que nosotros tenemos que interactuar con otros sistemas. Entonces aquí viene la interrelación con otras denominaciones, por ejemplo, con otros concilios, por ejemplo, y así sucesivamente hasta entender que nosotros somos un solo cuerpo. No importa si tú te llamas denominación AIC, o tú te llamas denominación cuadrangular, o tú te llamas denominación Asambleas de Dios, o tú te llamas Iglesia de Dios, o tú te llamas Ministerio de X, Y, lo que quieras llamar. Como quiera que tú te llames sobre la tierra, si tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, tú tienes que pensar que si tú eres una IEC y tú eres una Asamblea de Dios y tú eres una iglesia de Dios y tú eres el ministerio que sea, tú puedes ser representado como un sistema. Y nosotros tenemos que aprender a conocer el punto en el cual nos relacionamos con otros sin mezclarnos. ¿Por qué? Porque la sangre no se mezcla con la comida. Transporta, pero eso no llega a ser parte de lo que es el plasma y de lo que es las células sanguíneas, etcétera. Y el oxígeno, ¿ustedes saben qué pasa cuando en un pulmón entra sangre? Sin embargo, sin sangre, ¿cómo llega la sangre a los pulmones? Y la sangre que es purificada por los pulmones, para que salga esa sangre
arterial para que vaya a llevar el oxígeno a todos y cada uno de los órganos del cuerpo para que tengan vida, si no puede tener una relación en donde ellos se encuentran mas no se funden. Sí, ahí conocemos como los alveolos pulmonares, que son las últimas partes del sistema respiratorio. Toman y llevan el oxígeno a las células de la sangre para que sea transformada, y toman la sangre venosa y lo limpian. Y entonces, ¿qué pasa? Que expulsamos el gas carbónico, inhalamos el oxígeno, y eso hace parte del ciclo que va purificando nuestra sangre para que cada órgano tenga vida. ¿Quién lo transporta? Lo transporta la sangre, el sistema circulatorio. Entonces, para eso se usan las venas, los vasos sanguíneos, los vasos capilares. Y hay una cantidad de miembros que actúan para poder completar un ciclo perfecto, que el día que se altera tú te enfermas. Así mismo es la iglesia de Jesucristo. Entonces hay otra cosa que es preciosa, y es que si estos sistemas que hemos nombrado no son nada, si no se encuentran con el sistema de los riñones, allí donde se excreta las toxinas del cuerpo. Eso es lo que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que entender. Nosotros tenemos un punto en donde nos relacionamos con otros ministerios, otros concilios, y a veces hasta con otras personas que predican otro tipo de cosas. Sí, alguien decía una vez que a mí me llamó poderosamente la atención. Nosotros tenemos que entender que hasta con aquellas personas que se llaman los unitarios, tenemos algo que tomar. Y alguien decía un día, por allá, en una reflexión de ellos tenemos que aprender lo que se llama la santidad externa, que debe manifestar una persona nacida de nuevo y transformada, porque ya dejó de estar por allá como aquel endemoniado gadareno que estaba desnudo allá en medio de los sepulcros, y que cuando llegó a Jesucristo y Jesucristo le echó fuera los 2000 demonios esos, o más de 2000 demonios que dice la Escritura, dice que estaba vestido y en su cabal juicio sentado a los pies de Cristo. Entonces todas esas cosas tienen algo que tocarnos a nosotros, y debemos aprender de muchas personas, debemos aprender de las personas, y es el punto en el que los sistemas tienen cómo llegar a un punto en el que hacen un nexo sin mezclarse. Entonces eso lo aprendemos del cuerpo humano. Por eso yo siempre digo, Pablo no pudo haber hecho mejor analogía. Así que es las metas de las escuelas de crecimiento, aprender a que usted conozca su función, de esa función, su función particular como célula, de esa función particular a que usted tiene que interactuar con otras personas que son células idénticas, luego tiene que interactuar con células que son diferentes, pero que están dentro del mismo trabajo o dentro de la misma función, como el caso de las células cardíacas, y que luego tienen que entre todos juntarse para formar los tejidos, y que hay diferentes tejidos también para cada uno de aquellas funciones. Por ejemplo, en los huesos encontramos diferentes tejidos, lo que son las laminillas, aquellas que son los que le dan la rigidez, y tenemos la parte porosa de los huesos, y tenemos la médula ósea, y muchas cosas que vamos a encontrar en el cuerpo humano, que si entre todos no se juntan, no le dan la rigidez a ese húmero para que usted tenga tremenda pierna fuerte que le sostiene todo el peso de su cuerpo, por ejemplo. Entonces así usted va a ver que también va a tener que interactuar con otros, esos tejidos, va a formar órganos, y esos órganos van a formar aparatos, y esos aparatos también van a tener algunos sistemas. Entonces esa es la manera como queremos que la persona descubra que su llamado no es únicamente para vanagloriarse ni para decir, no, es que como yo no hay nadie, porque la unción profética mía ha impactado a medio mundo, y si no es por mí, que yo soy el padre de todo el mundo, yo no voy a... No, espérese un momentico. Nosotros somos llamados e insertados en el cuerpo por el Espíritu Santo, y el Señor no hace nada inoficioso. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito definido, establecido a través de los tiempos.
Y entonces aquí vemos algo que yo quisiera que nosotros miráramos un poco en cuanto a la necesidad que tenemos los unos de los otros. Aquí dice en esta meta que como cuerpo de Cristo, los sistemas están diseñados para realizar unas funciones independientemente de los otros. Sin embargo, están interrelacionados e interconectados por medio de puntos en común. La iglesia como cuerpo de Cristo está conformada por sistemas que pueden ser iglesias locales, concilios, denominaciones o misiones. Y aquí vemos dos corazones que están latiendo. Y usted puede ver sangre venosa, sangre arterial, pero en el corazoncito del lado hay algo que hasta a los niños de la iglesia siempre le ha llamado la atención, la lamparita esa que funciona allí. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermano querido, que si no fuera por ese sistema nervioso que comanda nuestro cerebro, ese sistema, ese corazón no podría hacer ese trabajo, porque ese movimiento y esos impulsos de abrir y cerrar las válvulas y es totalmente eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazoncito no es el que manda solamente, si no fuera por la ayuda de la cabeza, de ese cerebro que está ahí arriba, tampoco pudiera hacer nada. Entonces nosotros tenemos que entender que solos no podemos hacer nada en la obra de Dios. Necesitamos y nos necesitamos los unos a los otros. Todos nosotros somos indispensables, todos somos absolutamente indispensables, pero todos somos absolutamente necesarios. El uno necesita al otro y sin el otro no puede funcionar el uno. Entonces esa es una de las gran metas que tenemos en las escuelas de crecimiento. Entonces hoy en esta noche también vamos a ver acerca de la metodología que vamos a usar para llevar a cabo este trabajo. Dice la metodología, créditos por temas organizados, desde los carismas a los ministerios, entrega de certificaciones por créditos alcanzados. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? Queremos que usted entienda que desde que usted empiece, vamos a empezar a escalar. Vamos a empezar desde el nuevo convertido, desde la persona que llega a Cristo, desde el nuevo nacimiento, o sea, cuando es insertado en el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo, inmediatamente ahí vamos a descubrir cuál es su llamado. Y eso se sabe. En la experiencia que hemos tenido de las escuelas de crecimiento, y el orden de las escuelas de crecimiento es escuelas de carisma, dones naturales, Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. De ahí de las escuelas carismáticas vamos a pasar a las escuelas de dones. Ahí vamos a encontrar los 9 dones, los dones de revelación, los dones vocales. Y vamos a encontrar esos 9 dones como la segunda etapa de su estudio, de su capacitación. Y luego vamos a entrar, por último, a las escuelas ministeriales, donde vamos a encontrar los 5 ministerios. Entonces vamos de lo poco a la plenitud del ministerio, pasando por los diferentes procesos, en donde el próximo domingo, en la clase del Pensum, vamos a explicar cómo vamos a trabajar, cuáles son las primeras clases, etcétera, y cómo vamos a ir desarrollándolas, las materias que vamos a ver en ese estudio, de 0 a la plenitud del ministerio. ¿De cuáles? De los 5 ministerios o del ministerio que usted tenga, pero nosotros vamos a ver todos los carismas, todos los dones y todos los ministerios, y usted va a saber en cuál se va a ubicar. Entonces, nosotros vamos a usar la metodología a través de créditos por temas, o sea, vamos a trabajar primeramente la introducción, luego viene un discipulado fundamental, ahí vamos a empezar a dar unos créditos. Luego viene la sanidad interior, ahí también hay otros créditos. Luego viene el discipulado dirigido, ahí vamos a dar otros créditos. Y de ahí vamos a pasar a lo que son los carismas por cada uno de ellos en particular. Entonces el carisma de enseñanza, cómo funciona el carisma de enseñanza, cómo funciona, cómo descubrirlo, cuál es la doctrina del carisma de enseñanza, dónde encontramos, y vamos a tener una cantidad de cosas, como por ejemplo vamos a tener talleres
vamos a tener cátedras, vamos a tener seminarios, vamos a tener conferencias, vamos a tener trabajos escritos, debates, mesas redondas y ensayos. Eso es lo que vamos a tener a lo largo del estudio durante los 3 años que duran las escuelas de crecimiento. Entonces, por eso es que nosotros estamos interesados en que usted se inscriba como alumno de las escuelas de crecimiento, y nosotros vamos a empezar el trabajo y vamos a estar mirando que por cada uno de la conclusión de los diferentes temas que vayamos viendo, los créditos que vayamos desarrollando, usted va a recibir unas evaluaciones que están aquí contempladas, aquí las estamos escribiendo: cátedras, talleres, seminarios, conferencias, trabajos escritos, debates, mesas redondas y ensayos. Y eso lo vamos a ir evaluando. Y con esa evaluación, cuando usted necesita una certificación, entonces nosotros vamos a extenderle una certificación. Entonces, de eso se trata la metodología. Yo no sé si he sido suficientemente clara en esta noche, pero en lo posible. Y de todos modos, cuando hagamos la inducción para el inicio, la introducción de las escuelas de crecimiento, vamos a tratar todos estos temas y los vamos a tratar profundamente. Así como los hemos visto un poco superficialmente, bueno, vamos a tratarlo profundamente, pero queríamos darlo para que usted sepa de qué se trata. A partir del próximo domingo vamos a estar trabajando sobre el pensum académico. Ahí vamos a explicar un poco acerca de lo que son los carismas, qué significa cada uno de aquellos trabajos que vamos a estar viendo, aquellos créditos que vamos a estar desarrollando, para que usted sepa más o menos cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estudiar. Así es que yo quisiera que usted manifestara que está interesado en las escuelas y va a estudiar, y ya debemos empezar a inscribir, porque a partir del primer domingo de julio vamos a iniciar las clases. Y estando en ese trabajo, en la medida que se vayan añadiendo alumnos, y si es necesario vamos a intensificar un poco el horario. Tenemos pensado que si es necesario colocamos un día más a la semana, con tal de tener 2 clases en la semana. Entonces, eso es todo por hoy. De parte mía, yo quisiera conocer sus inquietudes. Si usted tiene algo que conocer, ahí puede escribirlo. Si usted ve el video posteriormente a este horario, a este tiempo en vivo, también puede con toda libertad escribir. Y le recuerdo que estos videos están completos y están continuos en el canal de YouTube del Ministerio del Amor de Dios, que así se llama nuestro ministerio, nuestro concilio, por así decirlo. Ahí va a encontrar la introducción número 1, la número 2 esta, y la del próximo domingo, y las clases que vamos a tener a partir del mes de julio, para que usted tenga allí la secuencia, si usted quiere tenerla, refrescarla, o quiere repasarla, o si hay algo que se le ha escapado, o si hay algo que todavía está inquieto por conocer. Usted lo que tiene que escribir allí, porque nosotros estamos recibiendo las notificaciones de las personas que están suscribiéndose, y también estamos revisando continuamente para ver si hay alguna persona que ha dejado una inquietud en esos videos, y así nosotros vamos a conocer si usted está necesitando alguna aclaración, etcétera. Entonces les bendigo en esta noche, y que no es más por hoy. Dios le bendiga. Honramos a nuestro Dios en esta noche por esta explicación. Creo que es suficientemente clara e ilustrativa, y que nos muestra el contenido de lo que son las escuelas de crecimiento. Es prácticamente una revelación del comparativo de el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, manifestando los dones, los talentos, la capacidad que Dios ha dado a cada uno dentro del cuerpo de Cristo para un funcionamiento y una posición en ese cuerpo. Ese es básicamente lo que tratan la escuela de crecimiento. Entonces, hace una identificación clara acerca del llamado
personal y particular de cada uno para que usted pueda ubicarse dentro del cuerpo de Cristo y pueda ejercer aquello que Dios le ha dado, o sea, el llamado de Dios en este tiempo. Y es muy importante esto porque hay mucha gente que está desubicada con respecto a su función o a su ministerio o a su llamado, a su servicio a Dios. Así que este es el objetivo de la Escuela de Crecimiento y creemos que hoy usted se ha ilustrado bastante y espero que otras personas que estén conectadas puedan expresar lo que han recibido en esta noche. No sé si alguno de los que están conectados puede escribir algo. Nosotros no nos gusta trabajar solo. Creemos que hay algunas personas conectadas y que pueden dar su opinión. Lastimosamente los latinos son poco dados a expresarse. Conectado puede escribir algo, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Damos gloria a nuestro Dios en esta noche. Gloria a Dios. Entonces, no sé, los que han estado conectados, María Eugenia, Félix Gutiérrez, no sé qué opinión tienen, qué han recibido, qué inquietudes tienen, para que podamos aclarar en esta noche alguna inquietud. Si usted acaba de entrar, pueda conocer las cosas del ministerio y lo que hoy estamos aquí expresando para que usted pueda funcionar en el cuerpo de Cristo. Honramos a nuestro Dios y estamos saludando al ingeniero Javier Rodríguez, compañeros de universidad. Ya ha pasado varias veces, pero como visita de médico. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, Félix Gutiérrez, no sé si está dispuesto a recibir las clases. Son totalmente gratuitas las clases. Lo que queremos es que se inscriba para nosotros poder llevar un seguimiento de todo esto. Y el inscribirse en estas clases no compromete a nadie con nuestro ministerio, salvo que pues reciba las clases y responda como un alumno común y corriente. Para saber nosotros si está recibiendo el conocimiento, etcétera, porque vamos a estar dando certificación. Recuerde que el Ministerio del Amor de Dios tiene personería jurídica especial del Ministerio del Interior de la República de Colombia. Nosotros estamos constituidos del año 96. ¿Hace cuántos años? Hace más de 25 años. Estamos constituidos. 22. Ok. Exactamente. Ok. Entonces esto pues es un respaldo que muchas personas a veces quieren capacitarse, pero necesitan un documento que avale su capacitación. Y nosotros estamos en la capacidad legal y de formación en Cristo para certificar estas cosas. Así que pues damos gloria a nuestro Dios, al Todopoderoso en esta noche. Bueno, si no hay inquietudes, si no hay preguntas, entonces vamos a tener que orar, darle gracias a Dios por esto que, bueno, ahí salió la primera pregunta. Excelente explicación. Recibiré las clases en nombre de Jesucristo, dice el hermano Félix Gutiérrez. Félix, y dice la pastora Gloria, y no tienes micrófono. Tiene que hablar por el micrófono. Necesito que Olga se inscriba también. Ok, Olga también se inscriba. Eso es importante conocerlo. Claro. No, yo pienso que el hermano Félix, con la explicación que dimos hoy, que es una pincelada, como dice un hermano dominicano, usted puede tener más o menos un criterio claro acerca de lo que son las escuelas, lo que va a recibir, etcétera.
Entonces nos gozamos por eso. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya tenemos 2 alumnos confirmados, como dicen en los colegios. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esperemos que otros más puedan inscribirse. Gloria a Dios. Ok, dice Félix. Bueno, honramos a nuestro Dios en esta noche. Y María Eugenia no ha dicho nada. Ya ella expresó que va a estudiar en las escuelas. Claro que sí, ella lo dijo en unas clases anteriores. Pero queríamos saber una opinión de la clase de hoy, de la ilustración que se dio esta noche. A mí me parece interesante. Yo cuando escucho a la pastora explicando esto, e incluso a nuestro hijo Abraham, explicando acerca de la interrelación de los sistemas, es una cosa sorprendente que todavía hoy no tenemos una revelación mucho más clara de lo que significa el cuerpo de Cristo y su relación directa con el cuerpo humano, sus funciones, órganos, tejidos y sistemas. Es una cosa bien asombrosa que nos ayuda a entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Hay algo que me pasa a mí con esto, y es que por no rayar en aquello de quizás ser malinterpretado, que estamos metiéndonos más con la parte humana que con lo que es la parte pero cuando... La parte espiritual. La parte doctrinal, como quien dice. Ajá. Pero cuando yo empecé a estudiar el funcionamiento del cuerpo de Cristo, que fue cuando se me reveló este análisis, esta analogía que hace el apóstol Pablo, y empezar a comprender las funciones del cuerpo de Cristo, hablando de dones, ministerios y talentos, que es el trabajo que nosotros hacemos, porque nosotros somos o pastores, o profetas, o evangelistas, o apóstoles, o servidores, o maestros, o somos del don de misericordia, o somos el don de enseñanza, o somos el don de servicio, o somos el don de fe, o el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu, el don de palabra de sabiduría, el palabra de ciencia, el don de profecía, etcétera. O sea, de todas esas funciones que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, y meternos nosotros a estudiar la histología, la fisiología o la anatomía del cuerpo humano y sus diferentes funciones. Y relacionarlos con la actividad de un cuerpo que tiene vida y que nos irriga la misma sangre que es la de Cristo, y que tenemos el mismo Espíritu que es el Espíritu Santo, y que tenemos las funciones de que si nosotros no damos, nosotros tenemos de parte de Dios dar vida, porque Dios nos constituyó vivos, seres vivos, ya estamos en la vida eterna, para que salte de nosotros vida eterna para otros, porque por eso es que alcanzamos personas y ganamos a personas para Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo analizo esta analogía de Pablo, yo digo, Pablo se quedó corto, quizás hubiese tenido más tiempo de escribir, porque mire, nosotros encontramos, y lo vamos a ver en la introducción de la primera clase de julio, vamos a encontrar en el libro de Colosenses, vamos a encontrar en el libro de Efesios, vamos a encontrarlo en el libro de Corintios, vamos a encontrarlo en el libro de Romanos. Y cada vez que yo miro que el apóstol Pablo salta de una epístola a otra hablando de lo mismo, de que Cristo es nuestra cabeza y que nosotros sencillamente somos un cuerpo. O sea, cuando yo empiezo a analizar que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, es la que gobierna, Dios mío, se caen por tierra un poco de doctrina. Claro. Y entonces entendemos que realmente nosotros tenemos un cerebro que es el que comanda todas nuestras funciones vitales, todas las vitales y las no vitales. Y yo cuando miro, por ejemplo, el sistema periférico, el sistema nervioso periférico, el central y el cerebro, y yo digo, wow, pero el Señor le reveló a Pablo, esa la vino del mismo cielo, cuando la cogió y la plasmó en las Escrituras. Porque nosotros como cuerpo, sin la cabeza,
ahí es cuando vamos a entender por qué nosotros nos metemos tanto con esto de célula, tejido, aparato, sistema, circulación, la función del riñón, la función de la sangre, la función de la respiración, la función del hígado, la función de los huesos, de los músculos, de las articulaciones y todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano. Cuando nosotros nos metemos a estudiar que Cristo es la cabeza de la iglesia, eso es algo tremendo que yo le doy gracias a Dios, porque yo no entendía esto de las escuelas de crecimiento. Mi esposo estaba como loco escribiendo durante 2 años y escribe y escribe y escribe y escribe. Yo le decía, pero tú no duermes, y lo tuyo es escribir, y lo tuyo es hacer dibujos, y lo tuyo es hacer cosas y hacer módulos y hacer cuestiones. ¿Y qué pasa contigo? Que tú nada más has metido en esto. Y yo me fui de misiones y me quedé sola en las misiones, y él se quedó solo en la iglesia de Cartagena. Y yo me fui de misiones con mi hijo Abraham en el año 99, 2000, por allá. Y resulta que cuando yo vine un día y escuché una clase, a mí se me reveló así como una lluvia. Y después él decía, pero tú das las clases mejor que yo, que recibí la revelación. Porque somos un solo cuerpo. Y yo me sorprendí cuando yo empecé a entender esa cosa tan poderosa de que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza, usted sabe lo que es el cerebro, que gobierna el cerebro y comanda todas las funciones del cuerpo, pero todas. Y que cuando la cabeza, el cerebro se paraliza, hermanos, la vida se acaba por todas partes. Entonces yo, en estos días que estaba metido por ahí en internet averiguando sobre lo que le pasa a un cuerpo cuando se muere, al cuerpo humano, que a mí me da miedo todavía los muertos, pero yo cuando empecé a leer eso, se empezó a correr como un velo acerca de lo que es la composición biológica y como cuando se va el flujo sanguíneo de un ser humano. Yo dije, no, es que a nosotros nos irriga la sangre de Cristo. Nosotros somos un cuerpo porque nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos riega a todos los miembros, cada una de las células, y tenemos un espíritu que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos una comparación perfecta. Y una cabeza que es Cristo. Entonces nosotros somos un cuerpo. Y nosotros tenemos unas funciones que son vitales. El hecho de tener un dedo. Yo recuerdo que mi abuela tenía el dedo de esta mano, no sé si era la izquierda o la derecha, porque se dañó la coyuntura del dedo del medio, la coyuntura de la mitad. Y mi abuela tenía el dedo así. Y ella hablaba y ella hasta nos pegaba y el dedo parado. Y yo me burlaba de ella porque el dedo de mi abuela era parado. Y ahora entendí, en las escuelas de crecimiento dije, pero oye, con un tendón que a lo mejor se le dañó una célula, ese dedo quedó inerte para siempre y que era motivo de ser una manca. Entonces una manquera, una cojera, una chuequera, cualquiera que sea, en un cuerpo, es porque usted y yo no estamos haciendo la labor que nos corresponde. Entonces nosotros no podemos tener el cuerpo de Cristo paralizado, el mundo se está perdiendo, el diablo está haciendo de todo con la humanidad, y usted y yo, que tenemos el poder de Dios y que tenemos el compromiso con responderle a Dios por lo que nos dio en la tierra, no vamos a funcionar. Tenemos que funcionar, porque Dios no nos llamó para estar sentados en una banca, sino para accionar en el cuerpo de Cristo. Amén. Aquí la hermana María Eugenia escribió, porque como nosotros dijimos, pero María Eugenia no ha escrito. Entonces dice, la pastora es clara en su explicación, despertando en nosotros mayor interés en aprender las analogías que llevan a la mejor comprensión de cómo funcionar dentro de la iglesia, y reconocer también a los que dejan una enseñanza adversa a la verdad y engañan a los creyentes. Bueno, María Eugenia, yo te dejo como tarea que leas Efesios capítulo 4, especialmente desde el verso 6, 8 por ahí, hasta el final, el verso 16. Con el fin de que eso que estás diciendo tú está escrito ahí, en esos versos. Ahí dice exactamente eso que tú estás diciendo, que si nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo no recibimos la razón por la cual Dios nos estableció los ministerios, nosotros vamos a poder ser engañados por cualquier viento de doctrina, porque no estamos claros en la doctrina que Dios estableció, por lo cual dio dones a los hombres.
porque dice que Jesucristo subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí debes empezar a leer en esa parte. Y eso de que subió no es aquel que también bajó, descendió y bueno, ganó la pelea ya con Satanás, lo que estábamos hablando acerca de la naturaleza caída, lo que significa ser el segundo Adán. Y luego dice que esos dones han sido dados y constituidos. O sea, lo que estaba explicando al inicio de la clase, que la constitución es el paquete completo que Dios te mete en tu ser para que tú tengas pasión por algo. Así como a ti te gusta de pronto cocinar, o te gusta tejer, o te gusta el ejercicio físico, esas cosas. Así como te gusta cuidar unos niños, o no te gustan los niños, o no te gustan los perros, si te gustan los perros. O sea, todas esas cosas están implícitas en una persona y que a los otros a veces nos estorba, pero que nosotros no entendemos que esa estructura no es la mía, sino que esa es su estructura. Entonces Dios nos estructuró, el Señor Jesús nos estructuró cuando nos entregó el don, nos estructuró en el don. O sea que eso lo tenemos en los tuétanos, eso lo llevamos en el alma, eso lo llevamos en el espíritu, eso lo llevamos en todo nuestro ser, en nuestro carácter, y todo eso está puesto por Dios ahí para que tú lo dejes fluir de una manera natural en ti. Entonces es algo que no es aprendido y no es asignado, porque yo no llamo a nadie para darle un don. Eso lo da Dios, una parte Jesús, y la otra parte la da el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que descubrir qué fue lo que Dios me dio a mí, porque todos tenemos algo. Entonces, ¿qué Dios me dio a mí? Y entonces cuando empezamos a descubrir qué Dios me dio, y tú empiezas a analizar cómo funciona eso, qué dice la Biblia de cómo funciona X don, y entonces tú mismo vas a descubrir, y cuando tú empieces a leer y empieces a sacar las conclusiones, mire, por ejemplo, en los talleres, nosotros hicimos unos talleres en las escuelas carismáticas con los alumnos de la escuela de enseñanza, escuela de profecía, escuela de misericordia, escuela de servicio. Teníamos 7 escuelas. Escuela de presidir y escuela de repartir. Mire, escuela de repartir. Y mi sobrina de 7 años decía, yo soy repartir. Porque cuando comprábamos un fresco en la casa, una gaseosa, ella iba a la cocina y la repartía y alcanzaba para todo. Mire, en la Biblia está escrito hasta eso, cómo se reparte una comida. Y cuando nosotros descubrimos esto a través de las escuelas carismáticas, establecimos esas 7 escuelas. Yo tengo todavía en mi poder los cuadernos que llevaban los alumnos, porque cuando la iglesia se empezó a dispersar, porque Dios nos empezó a sacar y empezó a cambiar muchas cosas, yo le dije a los alumnos, regálenme sus cuadernos, y los tengo archivados a todos. Y yo me sorprendo de cómo ellos sacaban la doctrina de repartir de todas las escrituras, la doctrina de presidir, la doctrina del don de profecía, la doctrina del don de misericordia, hermano, y yo me quedo con la boca abierta leyendo las revelaciones que esa gente podía sacar de las escrituras en una actitud X, al punto que cuando se predicaba en la iglesia un mensaje evangelístico, o como quiera que Dios nos los daba, una palabra que nos dieran en una escuela dominical, los hermanitos que estaban en las escuelas podían decir, en ese pasaje que está leyendo el pastor encontramos el don de misericordia, el don de enseñanza, el don de servicio, el don de tal, y cada uno de ellos pudo decir, incluso niños de 9 años decían, yo soy repartir, yo soy enseñanza, yo estoy en la escuela de servicio, pastora, póngame en la escuela de servicio porque a mí me gusta esto, por esto y por esto y por esto, porque ellos mismos sacaban de la Biblia el material con que hacer los talleres para poder decir, así funciona el don de X escuela, para que cada uno pudiera decir, yo soy profecía, y ellos mismos se cambiaban y decían, yo tengo el don de profecía y tengo el don de servicio, pero el más fuerte en mí es el de servicio, por lo tanto primero voy a estar en la escuela de servicio, y cuando yo termine todo lo que es la doctrina de servicio, entonces en el próximo ciclo, pastor, a mí me pone en la escuela de profecía, o me pone en la escuela de enseñanza, porque a mí me gusta más servir que enseñar, pero también me gusta enseñar. Y empezaron a descubrir 2 o 3 dones en una persona, muchachos de 12 años, de 13 años, de 15 años, las ancianas del grupo de intercesión descubrieron que era intercesión, y casi todas estaban en el don de profecía.
Esas mujeres recibían unas revelaciones tremendas y ellas tienen toda su doctrina clara, porque la gente empieza a descubrir lo que dicen las escrituras. ¿Por qué el Señor Jesús lloró en la tumba de Lázaro, por ejemplo? Y ellos empezaron a decir, ahí está clarito el don de misericordia. Ahí está clarito el don de misericordia. Es más, cuando decían que el Señor Jesús cuando le habló a la mujer en el pozo de Samaria, y enseguida las hermanas que estaban por ahí en el cuarto nivel decían, no, pastor, pero ese es el don de palabra de ciencia. Y así sucesivamente, porque todo está ahí plasmado. En el ministerio de Jesucristo encontramos todos los dones, todos los ministerios y todos los talentos. Entonces, maravilloso que podamos hacer eso y que cuando usted lea una palabra en la Biblia, usted descubra 8 dones. Por ejemplo, el don el pasaje de la Biblia que dice que Salomón le llegaron 2 mujeres a litigar por un niño muerto y un niño vivo. 2 mujeres que tenían por oficio ser prostitutas y ellas tuvieron ambas un niño, un mismo día, y se acostaron una noche, y una de ellas se acostó sobre el hijo y lo asfixió, lo mató, y se levantó y cambió el niño, el muerto se lo puso a la otra y ella se cogió el vivo. Al día siguiente estaban delante del rey y decía la mujer del niño que tenía el niño vivo, es que es mío, y la mamá le decía, no, ese es el mío, yo lo reconozco. Y yo lo reconozco, y no había quien le dijera que ese no era su hijo. Entonces el rey se la quedó mirando y dijo, bueno, tráigame una espada y dividan ese niño por la mitad. Y denle en medio a cada uno y se acaba el problema. ¿Y qué dijo la mujer que se lo quería robar? Está bien, estoy de acuerdo que lo dividan, ni para ti ni para mí. Pero su madre dijo, no lo mate, déjeselo a ella. Entonces, ¿qué don es ese? ¿Qué don encontramos ahí en ese pasaje? Cuando Salomón dio la palabra, ahí encontramos la palabra de sabiduría. Dénselo a ella, que es la sí, madre del y también podemos decir que tenía un don de discernimiento, porque se dio cuenta que esa que quería que lo matara no era la madre del niño. Entonces ahí encontramos 2 dones que están en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Y así funcionan. Entonces todos nosotros tenemos dones, hasta en la casa. Tú me estás diciendo mentira, tú te comiste esto, yo te conozco. Y empezamos, porque todas esas cosas las vivimos nosotros. Entonces descubra lo suyo y funcione en lo suyo. Cuando llegue un problema en la iglesia o alguna dificultad en la congregación, entonces están aquellos que dan las soluciones a los conflictos, porque es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces eso es el énfasis que nosotros queremos hacer a través, y es las metas de las escuelas de crecimiento. Entonces, bienvenidos a las escuelas de crecimiento. Bueno, nos gozamos en Dios en esta noche por este tiempo. Damos gracias al Señor y estamos pidiendo que la cobertura de Dios continúe sobre su vida y que el Señor nos permita continuar con esta labor de llevar y revelar esta palabra que hace muchos años Dios nos dio, una revelación, y es como un complemento de la revelación que recibió el apóstol Pablo, ya que Dios nos introdujo ya lo más profundo de lo que es el cuerpo y poder tener la revelación de todo este funcionamiento de los órganos, los tejidos, los sistemas, y es una cosa asombrosa. Bueno, todo para la gloria de Dios. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque hoy te has revelado con poder. Te rogamos en el nombre de Jesús que una vez más te manifiestes, te glorifiques. Toma cada alumno, Señor, aquellos que pertenecen a la escuela, los que han de pertenecer, los que van a estudiar. Señor, prepara sus vidas, sus corazones, y que podamos, Dios, tener este crecimiento para honra y la gloria de tu nombre. Guarda nuestras vidas, guarda la vida de cada hermano, de los que están conectados, de los que han de ver, Señor, este video, esta transmisión. Toca sus vidas y haz una obra especial en cada uno de ellos. Te honramos y cubrimos con tu sangre preciosa estas escuelas de crecimiento.
Hermano, Dios le guarde y Dios le bendiga.